Muy buenos días, queridos hermanos. Continuando con la lectura de la Biblia en un año, estamos en el día 14 y esta vez yo voy a compartir con ustedes el capítulo 15 del libro de Génesis, el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, el capítulo 4 del libro de Nehemías y el capítulo 14 del libro de Hechos. Pero antes de empezar, vamos a dedicar este tiempo en oración al Señor. Oramos, hermanos. Señor, gracias una vez más porque en tu misericordia nos permites despertar un nuevo día. Nos permites ponernos enfrente tuyo y disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias porque nuestros corazones, Dios, se llenan de gozo y anhelan estar contigo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella y conocerte más y más cada día. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla por obra en nuestras vidas, en lo que resta del día, y no solamente en lo que resta del día, sino para todos los días de nuestra vida, Señor. Que tú seas nuestra principal necesidad, el oír tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 15. Dios promete un hijo a Abraham. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero Abraham las ahuyentaba. Sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes.
por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Alimentación de los 5.000. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está desierto, y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer». Entonces ellos le dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Nehemías capítulo 4. Oposición de los enemigos. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod
se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche, pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores, y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron de lo que sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su sirviente pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma en la mano. Hechos, capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Pablo y Bernabé en Listra. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles,
Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pablo apedreado en Listra. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras que tu misericordia y tu gracia siempre han estado a través de la historia, con tu pueblo, con tu iglesia, con nosotros. En cada día de nuestras vidas, Señor, tu poder y tu misericordia siempre nos acompañan y nos sostienen en toda situación. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra conocemos cuánto amor tienes por nosotros. Que a pesar, Señor, de que somos necios, de que muchas veces fallamos, tu misericordia nos rodea y siempre está tu brazo extendido para perdonarnos y rescatarnos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por nuestros hermanos que van a compartir esa lectura el día de hoy. Señor, haz que sus corazones, que nuestros corazones, Señor, anhelen poder continuar conociéndote aún más y más con tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por santificarnos en ella, pues tu palabra es verdad, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús.